Buenos días, mi nombre es Santiago, les hablo desde la ciudad de Medellín, Colombia. La ciudad de la eterna primavera, aunque últimamente ha estado lloviendo, pero el clima se conserva bastante templado. Todas estas imágenes que está viendo la humanidad en los últimos días, de todos estos supermercados sin mercancía en Venezuela, las farmacias por igual, la gente recogiendo basura de las canecas, es hora de que se empiece a mostrar la otra cara de la moneda, porque es muy necesario que hayan videos en los que se muestren las tiendas, supermercados y almacenes que sí tienen mercancía, que sí tienen víveres. E igual manera, no esperar a que lleguen estos periodistas de otras partes del mundo a tener que meterse a los barrios y a las ciudades de Venezuela para mostrarle a la gente en sus países de origen que en realidad sí hay supermercados que tienen víveres, alimentos, que eso lo estamos viendo ya últimamente, videos donde se documenta que en realidad no es cierto lo que están diciendo de que en las tiendas de Venezuela no hay nada. Por eso es bueno que también en aras de la justicia se empiece a mostrar todos estos lugares con sus respectivas direcciones donde sí hay víveres, donde sí hay provisiones. Porque yo pienso, a manera personal, porque una tienda de barrio que no tenga mercancía, pues lo mejor es que la cierren. Porque de igual manera no tienen víveres para venderle a la gente del barrio. Y esa imagen que se le está dando al mundo, de nada ayuda a que haya una justicia política, a que haya un equilibrio en Venezuela para que ustedes mismos tomen la decisión, sobre todo en los días que vienen, y que no sean estas imágenes tiradas más de un lado que del otro, los que creen en el ámbito internacional esa presión para que salga Maduro por culpa de las tiendas sin alimentos, las farmacias vacías, los niños que se están muriendo en los hospitales. Porque ya lo que Maduro está mostrando últimamente, y lo hemos visto, es como en primer lugar un cambio total en su gabinete. Le pidió el cargo a todos los ministros, con el ánimo de reestructurar, porque obviamente si usted tiene un equipo de fútbol y no está funcionando, hay que cambiar los jugadores. Por eso hay que tener gente en la banca, gente lista, disponible cuando haya que haber cambios. Y él, como ejecutivo, como líder del ejecutivo en Venezuela, tiene toda la prerrogativa de hacer estos cambios y lo hizo en el día de ayer. Sobre el asunto de esta marcha que está manejando la oposición en dirección hacia Miraflores, obviamente que el presidente de Venezuela tendrá que tomar medidas sobre el particular, sobre todo creando círculos, anillos alrededor del Palacio de Miraflores, con el ánimo de disuadir esta posible manifestación de personas que, según el jefe de la oposición, el interino, él dice que posiblemente más de 30 millones de habitantes se van a meter allá en el Palacio de Miraflores. Miren que día a día la noticia va cambiando de ángulo. Es esta figura geométrica con muchas aristas y n cantidad de aristas que le van apareciendo a esta figura que permiten que cada día se analice una de estas pequeñas aristas noticiosas que obviamente van mostrando cómo se va transformando el asunto político o económico, no solamente en Venezuela y Colombia, sino en todo el mundo. Porque las cosas no se quedan quietas y todo tiende al desorden, como la segunda ley de la termodinámica, la entropía. Todo tiende al desorden. Usted puede tener una lámina de vidrio templado, sin movimiento, y le coloca unas bolitas de cristal encima, al más mínimo movimiento las bolitas tienden al desorden. Por eso en los estados hay ejército, hay fuerza pública, hay policías,
porque nosotros en la sociedad somos como una pequeña partícula, un átomo, que tiende al desorden, y por eso tiene que haber un orden. Ayer el presidente de Venezuela, estableciendo un orden, cambió los ministros. Aquí en Colombia, mientras tanto, se incrementa el desorden, en primer lugar, creándole este obstáculo a la JEP, que ya había sido sentenciada por la Corte Constitucional, creando ese desorden porque ya la gente siente desconfianza y siente temor de que esa paz que habíamos logrado en el 2016 de pronto va a venir a pique. La gente que pertenecían, por ejemplo, a la guerrilla de las FARC, que estaban esperando que el Estado pues fuera garante de este compromiso, ya están viendo que posiblemente no. Es que fueron 70 toneladas de armas que entregó la guerrilla de las FARC, a pesar de que Marulanda les había dicho: señores guerrilleros, no entreguen una sola arma si no están seguros de que el Estado les va a cumplir. Pero es que en Colombia, cuando se posesionó Iván Duque, que él habló de que iba a unir a los colombianos, que él iba en búsqueda de esa paz tan anhelada en el país, y escuchamos ese discurso de Macías, de Ernesto Macías, hoy presidente del Senado. Hoy en día, y ese día que criticamos tanto ese discurso tan guerrerista, hoy en día se está haciendo exactamente lo que decía Macías, no lo que decía Duque el día de su posesión el año pasado. Hoy en día el país tiene una tendencia ante cualquier situación hacia la beligerancia, hacia la guerra. Miren por ejemplo el comentario que hizo ayer el presidente Duque. El presidente Duque dice que él no tiene la culpa de que el anterior gobierno le haya prometido a los indígenas allá en el Cauca promesas multimillonarias que no se pueden cumplir, y así se lava las manos. Pero el día en que se posesionó, él no hablaba en esos términos, ni cuando era candidato a la presidencia de la República se expresó en esos términos. Él no dijo antes de ser elegido que él no iba a seguir con los pactos hechos por el gobierno del presidente Santos. En ningún momento se expresó de esta manera. Y ahora él, jocosamente, está exhibiendo esa nueva postura, y es la de a él no le importa lo que se acordó antes, es lo que se acuerda con él. Y ya pues estamos al corriente de este comportamiento, y los indígenas en el Cauca, si hacen un pacto con el actual presidente de Colombia, deben tener esto en cuenta, que sea un pacto para cumplirse antes de que este hombre, Duque, salga de ser presidente de Colombia. Y esto son cosas, como les dije al comienzo, que se van viendo al correr de los días, cómo un presidente se comporta muchas veces yéndose totalmente en contravía de lo que había propuesto en campaña, de lo que había propuesto el día en que se posesionó. Y esto es un asunto que le importa a todos los colombianos. Es como lo que está pasando en Venezuela. Lo que hizo ayer el presidente Maduro cambiando a sus ministros es un asunto que le importa al país, porque el país tarde que temprano, Venezuela, se va a cansar de esta dualidad entre el interino y Maduro, y están viendo cómo Maduro cada día toma decisiones que van a afectar positivamente al país, medidas que hay que tomar en medio de tanto cerco. Ya pasamos el tema del cerco diplomático de Iván Duque, que llegó a su punto final, que llegó a ese extremo, a ese muro infranqueable, ese muro que ya no se puede traspasar. Ahí murió lo del cerco diplomático. Ahí murió también en estos días lo de la invasión de Estados Unidos a Venezuela, porque ya últimamente en Estados Unidos, Canadá, se están creando grupos que están saliendo a la calle a mostrarle a la gente que lo que está haciendo los Estados Unidos en contra de Venezuela es algo injusto, que estas sanciones realmente sí están afectando a los venezolanos de a pie.
Y cuando ocurre esto en un país como Estados Unidos, esto es como una bola de nieve. Porque uno cree que Estados Unidos es lo que dice Trump, el presidente de turno. Pero no, es que Estados Unidos es un país de 300 millones de habitantes. Y los que votaron, por ejemplo, por Trump, no son la totalidad del país. Allá la gente, no todas las personas tienen el mismo modo de pensar. Allá hay personas que están entrando en resonancia con lo que está pasando ahora en Venezuela, realmente con el efecto negativo de estas sanciones. La gente lo está viendo y eso es algo positivo, porque fuera de que el Congreso de los Estados Unidos está en contra de una invasión de los Estados Unidos a Venezuela, es el movimiento de la calle, de la gente, este movimiento que está creando conciencia y que obviamente va a permitir que finalmente los venezolanos opten por una solución ellos mismos y no con la opinión de Duque o la opinión de Almagro o la opinión del presidente de Brasil, que es lo que dice la ONU y lo que ha dicho desde el primer momento cuando dice que la ONU respalda y reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Lo que vamos a empezar a ver de ahora en adelante en este último capítulo, porque no creo que vengan más capítulos, ya el último capítulo del interino de Venezuela es el famoso movimiento de gentes hacia el Palacio de Miraflores. Cuando culmine ese capítulo, ya el interino va a quedar prácticamente buscando empleo, porque ya lo que es la opinión pública mundial ya está concluyendo de que no todo lo que él decía era cierto, de que las elecciones del año pasado sí ocurrieron, de que el presidente Maduro ha hecho muchas cosas por más de 6 millones de habitantes en Venezuela, de que hay dudas en lo del apagón, aunque no hay pruebas, de que algo tuvo que ver Guaidó y su gente y el gobierno de los Estados Unidos, y de cómo todas estas sanciones han afectado tanto a los venezolanos, que muchas personas que han viajado a Venezuela han visto con sus propios ojos y han filmado y han mostrado a todo el mundo lo que realmente está ocurriendo en Venezuela. En primer lugar, que no todos los supermercados están desocupados, que no todas las tiendas están sin víveres, pero que estas sanciones han afectado el bolsillo de la gente y han afectado todos estos programas del Estado venezolano de ayuda a más de 7 millones de gente de bajos recursos. Porque este dinero de la venta del petróleo, obviamente, que es siendo utilizado para los programas sociales que tiene montado el Estado venezolano. Y cada vez que aprieta más los Estados Unidos, cada vez más que evita que lleguen las divisas a Venezuela, esto está afectando a la gente. Menos mal que ya finalmente Duque, el presidente de mi país, y los presidentes del Grupo de Lima, y Almagro, y la OEA, han bajado el tono, le han bajado ese ritmo de ataques tan inmisericordios contra el Estado venezolano, y ya que está empezando a bajar esa presión, Venezuela debe aprovechar estos días para robustecer esa economía, para seguir empujando los programas sociales, para seguir cultivando y produciendo, y para definitivamente todos estos núcleos de producción que no han despegado, que no le están pagando sueldo a los empleados porque no tienen, que no están surtiendo sus bodegas porque no tienen, y están dando una apariencia al exterior de caos, de que no hay, de ausencia de productos, deben cerrar y ponerse a hacer otra cosa. Y aquellos que están en capacidad de surtir sus tiendas para venderle a la gente a buenos precios, que no sean precios especulativos, son bienvenidos, obviamente, en la economía venezolana como en la economía de cualquier país. Porque abrir un negocio para tumbar a la gente, el Estado no lo debe permitir. Porque aquí en Colombia, por ejemplo,
debe haber una superintendencia dedicada casi que al 100% en mirar esos precios de los supermercados, especialmente los de cadena en Colombia, que están últimamente tumbando a la gente, especulando, subiéndole demasiado los precios, porque el salario mínimo no sube sino una vez al año aquí en Colombia. Lo mismo allá en Venezuela. El Estado debe dedicarse a los que están especulando, cerrarles los negocios. Y este proceso, miren que todo este proceso acompañado de esa garantía de paz que está cumpliendo Maduro. Porque en Venezuela, mientras ocurren tantos problemas, Maduro día a día le garantiza a los venezolanos que haya paz, que no haya invasión de pueblos extraños, que no lleguen a dar plomo, que no lleguen a aterrorizar al pueblo. Mientras tanto, aquí en Colombia ocurre todo lo contrario. Cada día nosotros los colombianos vemos las noticias y es cada día una posibilidad nueva de guerra, una posibilidad nueva de confrontación con los indígenas. Ahora viene nuevamente la guerrilla de las FARC a tirarse al monte, mientras no soluciona el problema de Santrich, que esto ya va para largo. Obviamente que todo lo que se hable de la JEP y todo esto en el Congreso que se va a discutir esta semana es botar el tiempo, es pérdida de tiempo. Definan lo de Santrich, o se queda o se va. De una vez ya sabemos para dónde vamos. Pero aquí, en mi país, la política es dilatar los asuntos hasta que la gente se canse. Y esto está pasando todos los años. Ya los gobernantes de turno saben que algún día la gente que sale a la calle se va a cansar. Entonces déjenlos que tiren piedra, déjenlos que salgan a la calle hasta que se cansen. Y esa no es una forma de negociar. La otra forma que utilizan en Colombia es la de las mentiras. Ah, señores, ustedes quieren 3.000 millones de pesos. Listo, aquí les firmamos, van para la casa. Quieren 50.000 millones, aquí les firmamos. Y ya, así se arreglan los problemas en Colombia. Pero lo que le va a tocar al gobierno del presidente Duque es sentarse con las mingas, con los indígenas en el Cauca. Señores, estoy en capacidad de esto y de esto, con cumplimiento cada 90 días, que se puede revisar cada 4 meses, 120 días. ¿Cumplimos o no cumplimos? Pero esos acuerdos que a 4 o 5 años son acuerdos que ya la gente no come más cuento. En todo caso, estamos en paz. Hoy en día estamos en paz en Colombia, en Venezuela, y eso es lo más importante. Y esperemos que mañana sigamos en paz, nos sigamos comunicando por este canal. Tengan un feliz día.